El sol de la tarde proyectaba su luz dorada sobre el tranquilo camino rural mientras el primer sheriff negro del pueblo conducía su camioneta SUV, disfrutando de un momento de relajación después de una semana larga. Pero la paz fue breve cuando murmuró, ¿qué demonios? El rugido de una camioneta pickup rompió la quietud, pasándole a toda velocidad de manera imprudente. El sheriff, alarmado, tomó la decisión de perseguirla. Cuando finalmente la camioneta se detuvo, dos hombres bajaron, y se quedó asombrado al reconocerlos como sus propios ayudantes. Sin embargo, el odio en sus ojos revelaba algo mucho más serio. Comenzaron a insultarlo, despreciando su autoridad, y eventualmente sacaron sus armas en un acto descarado de desafío. En los tensos momentos cuando los dos oficiales rebeldes se negaron a bajar sus armas, la conocida sirena y las luces intermitentes azules y rojas perforaron la oscuridad. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que habían cometido un grave error. Reflexionemos sobre esta historia real. Asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificación para más historias diarias como esta. No olvides contarnos desde donde estás viendo en los comentarios. Jackson Pierce apretó el volante de cuero de su reluciente SUV negro mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas onduladas del condado de Ravenwood. El camino rural sinuoso se extendía interminablemente frente a él, flanqueado por robles antiguos que susurraban en la brisa vespertina. Había sido una semana larga fuera, visitando a su hermana en la ciudad, y estaba ansioso por regresar al pueblo al que había jurado proteger. Como el primer sheriff negro en la historia de Ravenwood, Jackson llevaba el peso de la historia en sus hombros. Para muchos, era un símbolo de progreso, una mano firme guiando al departamento hacia la integridad y la confianza. Para otros, era un blanco, un hombre que se atrevía a desafiar las normas no dichas de un pueblo arraigado en la tradición. Pero esta noche, no estaba pensando en las batallas que había luchado ni en los cambios que aún necesitaba hacer. Esta noche, solo era un hombre conduciendo a casa, esperando con ansias la comodidad de su propia cama. El aire era cálido, pesado con el aroma de flores silvestres que florecían al lado del camino. Su estación de jazz favorita murmuraba suavemente de fondo, un compañero bienvenido en el tranquilo trayecto. El paisaje familiar, bañando en el dorado crepúsculo, se sentía como un santuario, uno de los raros momentos de paz en su exigente vida. Jackson se permitió una rara sonrisa, saboreando la calma. Pero la paz tiene una manera de romperse cuando menos lo esperas. El rugido de un motor desgarró la quietud. En el espejo retrovisor, Jackson vislumbró luces delanteras acercándose erráticas y rápidas. Una camioneta pickup se desviaba peligrosamente cerca, la imprudencia del conductor haciendo que la grava volara por el camino. El ritmo cardíaco de Jackson se aceleró mientras la camioneta pasaba rugiendo, sus luces traseras brillando como brasas enfurecidas contra la luz menguante. «¿Qué demonios?», murmuró mientras reducía la velocidad para recuperar el control de su vehículo. Su pulso se aceleró mientras la camioneta avanzaba serpenteando, sus movimientos salvajes, impredecibles e imprudentes. Los instintos de Jackson entraron en acción. Todavía estaba en uniforme, el peso de su placa presionando levemente contra su pecho. Sin dudarlo, encendió las luces delanteras y aceleró, cerrando la brecha entre ellos. Todavía no lo sabía, pero en cuestión de minutos, esta tranquila noche descendería al caos. Los hombres en esa camioneta no eran solo conductores imprudentes, eran miembros de su propio departamento. Y lo que le aguardaba no sería una parada de rutina, sino una brutal batalla por su vida. Al final de la noche, el nombre de Jackson Pierce quedaría grabado para siempre en el tejido de la historia del condado de Ravenwood, pero no por las razones que nadie podría haber imaginado. El SUV de Jackson Pierce se deslizó de manera constante detrás de la camioneta que iba a toda velocidad, sus ojos agudos siguiendo cada desviación. Alcanzó el radio de su tablero, su voz calmada pero firme mientras reportaba la situación. «Despachadora, aquí Sheriff Pierce», dijo, manteniendo su foco en la camioneta. «Estoy persiguiendo un conductor imprudente en dirección norte por la carretera Rye-Wood». Pick-up negra, placas, entrecerró los ojos para leer la matrícula a través del polvo que levantaba la camioneta. KL 3-9-2 y solicito refuerzos. La voz del otro extremo cobró vida con crepitaciones.
Copiado, Sheriff. Enviando unidades en tu dirección. Cuando la camioneta viró hacia una salida de grava, Jackson la siguió, el crujido de las piedras sueltas bajo sus neumáticos avisando de un terreno más accidentado por delante. La camioneta frenó bruscamente, derrapando de lado en una nube de polvo. Jackson redujo la velocidad y se detuvo a varios coches de distancia detrás, sus luces delanteras iluminando el vehículo. Alcanzó el mango de su puerta, su mano firme a pesar de la adrenalina corriendo por sus venas. Los años de experiencia le habían enseñado a abordar situaciones así con cautela y profesionalidad. Estaba listo para manejar cualquier cosa, al menos, eso pensaba él. La puerta de la camioneta se abrió con un golpe estridente. Dos hombres con uniforme salieron, el brillo de sus placas atrapando los últimos rayos del sol poniente. Jackson se congeló en el lugar, su respiración se cortó. Los reconoció inmediatamente, el ayudante Caden Hale y el oficial Rex Stanton, dos hombres bajo su mando. Verlos aquí, actuando imprudentemente, hizo sonar las alarmas en su mente. Pero lo que más le alarmó fueron sus expresiones. El rostro de Ale torcido con hostilidad y la sonrisa de Stanton era afilada, depredadora. No estaban actuando como oficiales confrontando a su superior, se comportaban como lobos acorralando a su presa. Jackson salió de su SUV, sus botas crujieron contra la grava. Levantó una mano, palma hacia afuera, señalando para calmar las cosas. Ale, Stanton, ¿qué está pasando aquí? Su voz llevaba el peso de la autoridad, aunque sus instintos le decían que algo estaba profundamente mal. Los hombres intercambiaron una mirada, luego Ale se adelantó, su mano descansando casualmente en la culata de su arma de servicio. Lo que está pasando aquí, Sheriff, respondió despectivo, es que estás metiendo la nariz donde no deberías. Jackson entrecerró los ojos. Cuida tu tono, ayudante. Estabas conduciendo de manera imprudente en una carretera pública. Necesito una explicación. ¿Explicación?, se burló Stanton, acercándose más. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como un depredador jugando con su víctima. No te debemos ninguna explicación. La paciencia de Jackson comenzó a agotarse, pero mantuvo la compostura. La debes cuando estás poniendo vidas en peligro. Esto no es la forma en que nos comportamos como oficiales. Ahora aléjate del vehículo y manejemos esto de forma adecuada. Ale rió, un sonido bajo y burlón que envió un escalofrío por la columna de Jackson. ¿Crees que puedes darnos un discurso sobre conducta? No perteneces aquí, Pierce. Nunca lo harás. Las palabras golpearon a Jackson como una bofetada. Había enfrentado el racismo antes, velado o manifiesto, pero escucharlo de sus propios hombres lo hirió más de lo que le gustaría admitir. Tomó un respiro para calmarse y cuadró los hombros. Estás fuera de línea, ayudante, dijo Jackson, su voz más fría ahora. Esta es tu última oportunidad para retirarte. El rostro de Ale se oscureció, y en un movimiento rápido, sacó su arma de su funda, sin apuntar, pero manteniéndola baja en una amenaza clara. ¿O qué, Sheriff?, desafió. ¿Nos vas a despedir? ¿Crees que alguien en este pueblo se va a poner de tu lado en lugar de nosotros? El pulso de Jackson resonaba en sus oídos. Su entrenamiento entró en juego, y su mano se movió instintivamente hacia su propia arma en la funda, pero se detuvo. Sacar un arma ahora escalaría la situación más allá de su control. Necesitaba desactivar esto antes de que se convirtiera en violencia. Guarda el arma, Ale, ordenó Jackson, su tono agudo. No estás pensando con claridad. Estoy pensando perfectamente, replicó Ale. Has estado paseándote por aquí, actuando como si fueras el dueño del lugar. Pero no lo eres. Nunca lo serás. Jackson dio un paso lento hacia adelante, sus manos levantadas mostrando que no estaba alcanzando su arma. Este no eres tú, Kevin, dijo, intentando apelar al hombre que una vez pensó conocer. Estás enojado, lo entiendo. Pero esta no es la manera. Antes de que pudiera decir más, Stanton se lanzó adelante, empujando a Jackson fuertemente en el pecho. Tropezó hacia atrás, sus botas resbalando sobre la grava suelta. El empujón no fue solo un acto físico, fue una declaración.
Esto ya no se trataba de autoridad ni protocolo. Esto era personal. El corazón de Jackson latía fuertemente mientras los dos hombres se acercaban a él, sus intenciones claras. Esto no iba a terminar con palabras. Iba a terminar con sangre. Y estaba solo. Jackson trastabilló, sus botas derrapando en la grava suelta mientras Ale y Stanton avanzaban. El aire frío y oscuro parecía oprimirlo, el olor a polvo y gasolina agudo en sus fosas nasales. El arma de Ale seguía fuera, su cañón apuntando bajo pero cargado de amenazas no dichas. Los puños de Stanton se cerraron, sus nudillos blancos de furia. Jackson levantó las manos, intentando una última vez desactivar la situación. Bajen las armas, los dos. Podemos alejarnos de esto. No cometan un error que no puedan deshacer. Stanton se burló. El único error aquí fue dejarte pensar que tenías poder sobre nosotros. Eso termina esta noche. Los instintos de Jackson le gritaban que actuara. Cambió sutilmente su peso, años de entrenamiento activándose mientras se preparaba para lo inevitable. Sabía que no había razonamiento con ellos ahora. Cualquiera que fuera el resentimiento que habían estado albergando, se había convertido en algo letal. De repente, Stanton se lanzó, su corpulencia arremetiendo contra Jackson con fuerza bruta. Jackson se deslizó a un lado justo a tiempo, su brazo disparándose para desviar el impulso de Stanton. Stanton tropezó, pero rápidamente se giró, su rostro torcido de furia. Antes de que Jackson pudiera reaccionar, Ale agitó su brazo, la culata de su pistola conectando con las costillas de Jackson. El dolor se disparó a través de él, forzando un gruñido de sus labios, pero no cayó. En cambio, se giró para alejarse, usando el impulso para crear espacio entre ellos. «Deja el arma, Ale», ladró Jackson, su voz mandando a pesar del dolor irradiando por su costado. Ale rió, un sonido oscuro, gutural que envió escalofríos a través de Jackson. «¿O qué? ¿Me vas a disparar, Sheriff?» La mano de Jackson se mantuvo cerca de su propia arma, pero sabía bien que no debía desenfundar a menos que fuera absolutamente necesario. Si sacaba su pistola, esto escalaría a algo de lo que ninguno podría alejarse. Stanton volvió a cargar, lanzando golpes de forma desordenada. Jackson se agachó, luego contrarrestó con un golpe rápido al vientre de Stanton. Stanton jadeó, doblándose por la mitad, pero Ale ya estaba sobre él. La pelea de 2 contra 1 era brutalmente desigual, pero el entrenamiento de Jackson lo mantenía de pie. Esquivó el siguiente golpe de Ale y lo empujó hacia atrás, usando esos preciosos segundos para recuperar el aliento. «Estás acabado, Pierce». Ale gruñó, su voz goteando veneno. «Nadie vendrá a salvarte aquí afuera». La mente de Jackson corría. Estaba a kilómetros del pueblo, sin refuerzos a la vista, y 2 hombres enfurecidos estaban decididos a destruirlo. Sus opciones se agotaban. Necesitaba un plan, y rápido. Ale levantó su arma, apuntando al pecho de Jackson. Por un segundo fugaz, el mundo pareció congelarse. El sol ya había desaparecido por el horizonte, las sombras del bosque acercándose mientras caía la oscuridad. El corazón de Jackson resonaba en su pecho, pero su enfoque se agudizó. Su mano flotaba cerca de su propia arma, su cuerpo enrollado como un resorte. «No hagas esto», advirtió Jackson, su voz baja y estable. «Si disparas esa arma, se acabó para ti. No solo tu carrera, tu vida». El dedo de Ale vaciló sobre el gatillo, pero una duda destelló en sus ojos. Jackson aprovechó el momento. En un movimiento fluido, se lanzó adelante, su mano cerrándose alrededor de la muñeca de Ale. La pistola se disparó, el estruendo ensordecedor resonando entre los árboles. La bala falló, desgarrando la tierra cercana, y Jackson torció el brazo de Ale, forzando que soltara el arma. Ale gritó de dolor, pero Stanton ya estaba detrás de Jackson. Lo agarró por los hombros, tirando de él hacia atrás con fuerza bruta. Jackson luchó contra el agarre de Stanton, sus botas cavando en la grava mientras luchaba por mantenerse en pie. Ale se apresuró para recuperar su arma caída, su rostro contorsionado por la rabia. Esto era todo. Jackson se dio cuenta de que no podía contenerse más.
Lanzó su codo contra las costillas de Stanton, el impacto obligando a Stanton a soltar su agarre. Jackson se giró, conectando un golpe cuadrado en la mandíbula de Stanton. El hombre más grande tambaleó, aturdido, pero Jackson no tuvo tiempo para celebrar la pequeña victoria. Ale había recuperado su arma. Los ojos de Jackson se fijaron en el cañón, ahora apuntando directamente a él. Por primera vez, el miedo afloró en los bordes de su resolución. Su mente corrió, buscando una abertura, una forma de revertir la situación a su favor. Pero antes de que Ale pudiera apretar el gatillo, la distante sirena de patrullas rompió el tenso silencio. Refuerzos. El sonido pareció congelar en su lugar a Ale y Stanton. Su bravura falló, reemplazada por un destello de pánico. No esperaban que alguien viniera. Jackson aprovechó el momento. Con un estallido de energía, se abalanzó sobre Ale al suelo, sus manos luchando por quitarle la pistola. La grava laceró su piel mientras luchaban, pero la pura determinación de Jackson ganó la batalla. El arma chasqueó contra el suelo, y Jackson la pateó fuera de alcance. Stanton se lanzó a intervenir, pero las luces parpadeantes de las patrullas que se acercaban lo obligaron a detenerse. Se giró, levantando las manos en señal de rendición mientras los oficiales salían de sus vehículos, armas desenfundadas. «Quieto. Manos donde podamos verlas», gritó uno de los agentes. Ale yacía bajo Jackson, su rostro torcido por la furia y la derrota. Stanton se dejó caer de rodillas, sus manos temblando mientras obedecía. Jackson se levantó lentamente, su pecho agitado mientras tomaba en cuenta la escena. La sangre goteaba de un corte sobre su ceja, sus costillas dolían con cada respiración, pero todavía estaba de pie. «Arréstenlos», ordenó Jackson, su voz firme a pesar de la adrenalina circulando por su cuerpo. «A los dos». Los agentes se movieron rápidamente, asegurando a Ale y Stanton con esposas. Jackson retrocedió, observando cómo inmovilizaban a sus atacantes. El peso de lo que acababa de suceder comenzó a asentarse sobre él, pero se obligó a mantenerse enfocado. Esto no se había terminado. Aún no. Mientras llevaban a Ale y Stanton esposados, Jackson Pierce se quedó inmóvil bajo el resplandor de las luces azules parpadeantes. El bosque alrededor de ellos estaba inquietantemente silencioso, salvo por el susurro de las hojas en la brisa. Su cuerpo palpitaba de dolor, cada respiración superficial un recordatorio de la brutal batalla que apenas había sobrevivido. Los agentes que bebían alrededor intercambiaron susurros entre dientes, sus miradas saltando entre Jackson y los dos hombres Nowdescrest, ahora sentados en la parte trasera de un coche patrulla. «Sheriff, ¿estás bien?» La ayudante Ramírez se acercó, su voz cargada de preocupación. Ella era una de los pocos agentes en los que Jackson confiaba completamente, una aliada inquebrantable en un departamento que él sabía albergaba su cuota de corrupción. Jackson afirmó rígidamente, aunque la acción envió una oleada de dolor a través de sus costillas. «Sobreviviré, ¿qué hay de ellos?» Hizo un gesto hacia Ale y Stanton, su voz plana, fría. «Serán procesados y encarcelados», le aseguró Ramírez. «Tenemos declaraciones de los otros agentes que vieron lo sucedido, y tus heridas hablan por sí mismas. No saldrán de esta». La mandíbula de Jackson se tensó. Quería creerle, pero sabía mejor que subestimar la capacidad del sistema para proteger a los suyos, incluso a los peores de ellos. Ale y Stanton habían actuado con una confianza temeraria, como si pensaran que eran intocables. Ese tipo de arrogancia no venía de la nada, provenía de años de impunidad, de una cultura que permitía que hombres como ellos prosperaran. «Necesito hacer una declaración», dijo Jackson, su voz firme a pesar del cansancio en su tono. Ramírez frunció el ceño. «Sheriff, deberías revisarte primero. Los paramédicos están de camino». «No», la interrumpió Jackson, sus ojos duros. «Esto no puede esperar. Necesitan escucharlo de mí». Con un asentimiento resignado, Ramírez indicó a uno de los agentes que trajera un bloc de notas y una grabadora. Jackson dio un paso hacia el centro del claro, su figura magullada iluminada por los faros de los coches patrulla. Los otros agentes se reunieron, formando un círculo improvisado a su alrededor.
Podía ver la tensión en sus rostros, la incomodidad en sus posturas. Estaban esperando ver cómo manejaría esto. Jackson se enderezó, ignorando el dolor disparado en su costado. Su voz, aunque ronca, hizo sonar el peso de su autoridad. Hal y Stanton no solo me atacaron a mí esta noche, comenzó, su mirada recorriendo la multitud. Atacaron todo lo que esta placa debería simbolizar. Integridad. Responsabilidad. Justicia. Los agentes se removieron incómodos, pero nadie interrumpió. Los ojos de Jackson se estrecharon, su tono se afiló. Esto no se trata solo de dos malos policías. Se trata de un sistema que les permite pensar que pueden actuar sin consecuencias. Creían que podían brutalizarme, dejarme por muerto, y nadie lo cuestionaría. ¿Por qué? Porque se han salido con la suya antes. Un murmullo se extendió por la multitud, algunos agentes mirándose a sí mismos inquietos. Jackson siguió presionando, su voz creciendo más fuerte. Déjame ser claro, eso se acaba ahora. No permitiré que este departamento sea un refugio para matones y cobardes. Si llevas esta placa, me respondes a mí y respondes a la gente a la que hemos jurado servir. Si eso es un problema para alguien aquí, ya saben dónde está la puerta. Cayó el silencio, pesado y cargado. Las palabras de Jackson colgaban en el aire, desafiando a cualquiera a desafiarlo. Lentamente, Ramírez dio un paso adelante, su expresión resuelta. Estoy contigo, Sheriff, dijo, su voz firme. Uno por uno, otros ayudantes asintieron o expresaron su acuerdo. La tensión comenzó a disiparse, reemplazada por un sentido de determinación. Jackson sabía que no todos en el departamento lo apoyarían, habrían quienes murmuraran en privado, quienes resistieran el cambio a cada paso. Pero por ahora, tenía su atención. Eso era suficiente. De vuelta en la estación, Jackson estaba sentado en su oficina, la adrenalina finalmente disminuyendo y el dolor asentándose. Las costillas le dolían, los nudillos estaban en carne viva, y su cabeza palpitaba de donde se golpeó contra el suelo durante la pelea. Los paramédicos lo habían atendido, pero se negó a ir al hospital. Había demasiado por hacer. Ramírez tocó a la puerta antes de entrar. Llevaba una pila de informes, su expresión era grave. El papeleo está en marcha. Ale y Stanton están siendo procesados. Asuntos Internos ya está haciendo preguntas. Bien, dijo Jackson, aunque su tono era cortante. Déjalos cavar. Cuanto más descubran, mejor. Ramírez dudó, luego colocó los informes en su escritorio. Sabes que esto no parará con ellos. Si tenían gente cubriéndolos, esas personas van a empezar a moverse. Te harás enemigos, Sheriff. Jackson se recostó en su silla, su expresión ilegible. He estado haciendo enemigos desde el día que tomé este trabajo, Ramírez. Esto no se trata de mí. Se trata de arreglar lo que está roto. Ella asintió, pero su preocupación era evidente. ¿Y si el departamento no quiere ser arreglado? La mirada de Jackson se endureció. Entonces lo quemamos y lo reconstruimos desde las cenizas. Ramírez lo miró fijamente por un momento, luego dio un pequeño asentimiento de aprobación. Entendido, Sheriff. Más tarde esa noche, Jackson se sentó solo en la oficina tenuemente iluminada, revisando las pruebas contra Ale y Stanton. El metraje granulado de una cámara de tráfico cercana mostraba la confrontación en breves y condenatorias escenas. Las declaraciones de testigos de los agentes que respondieron corroboraban su versión. Era suficiente para asegurar que no caminarían libres pronto. Pero Jackson sabía que esto no se trataba solo de dos agentes. Se trataba de la cultura que los había creado, el poder descontrolado que había permitido que su odio se fermentara. Reformar el departamento no sería fácil, pero era necesario. Si no actuaba ahora, nada cambiaría. A medida que el reloj avanzaba hacia la medianoche, Jackson se hizo una promesa a sí mismo. Ale y Stanton enfrentarían la justicia, pero serían los primeros de muchos. La lucha por la rendición de cuentas apenas comenzaba, y Jackson Pierce no iba a detenerse hasta que se erradicara todo vestigio de corrupción. Se recostó en su silla,
el dolor en su cuerpo un recordatorio de los eventos de la noche. Pero por primera vez en horas, se permitió una pequeña, sombría sonrisa. Había sobrevivido. Y ahora, era hora de reconstruir. A la mañana siguiente, la estación estaba llena de actividad. Los sucesos de la noche anterior se habían difundido rápidamente y el pequeño departamento de policía estaba bajo un microscopio. La prensa ya había detectado la historia, con las camionetas de noticias locales estacionadas frente a la estación, sus cámaras enfocadas en la entrada. Reporteros gritaron preguntas a cualquiera que entrara o saliera, sus voces mezclándose en un caos de demandas de respuestas. Dentro de su oficina, el sheriff Jackson Pierce estaba sentado en su escritorio, su rostro magullado y su brazo envuelto firmemente en un cabestrillo. El dolor en sus costillas era un recordatorio constante del asalto, pero se negaba a dejar que lo ralentizara. Había pasado las primeras horas de la mañana redactando una declaración formal, sabiendo que el silencio solo avivaría la especulación que remolinaba afuera. La teniente Ramírez tocó a la puerta y entró, su expresión una mezcla de preocupación y determinación. Sheriff, la prensa se está impacientando. Están pidiendo un comentario, ¿estás listo para esto? Jackson asintió, levantándose de su silla con una grin determinación. Quieren respuestas, y las van a tener. Mientras caminaba por la estación, todos los oficiales dejaron lo que estaban haciendo para verlo pasar. Algunos asintieron en silencioso apoyo, otros evitaron su mirada, su incomodidad palpable. Jackson sabía que no todos en el departamento estaban de su lado, pero eso no importaba. No estaba aquí para ganar un concurso de popularidad, estaba aquí para limpiar la casa. El sol estaba alto en el cielo cuando Jackson salió, el resplandor le hizo entrecerrar los ojos contra el mar de cámaras y micrófonos empujados en su dirección. La multitud de reporteros se silenció momentáneamente, sintiendo que el hombre en el centro de la tormenta estaba a punto de hablar. Buenos días, comenzó Jackson, su voz firme pero segura. Como muchos de ustedes saben, 2 oficiales de este departamento están actualmente bajo custodia por sus acciones contra mí anoche. Déjenme ser claro, este comportamiento no solo es inaceptable, es criminal. Estos hombres traicionaron su juramento de proteger y servir y serán responsabilizados. La multitud estalló en preguntas, pero Jackson levantó una mano para silenciarlos. Este incidente no solo se trata de mí. Se trata de una cultura que ha permitido que la mala conducta quede sin control durante demasiado tiempo. Eso cambia hoy. He iniciado una investigación interna completa y estoy trabajando estrechamente con las autoridades estatales para asegurar transparencia y responsabilidad en cada nivel. Un periodista dio un paso adelante, su voz cortando a través del caos. Sheriff Pierce cree que este departamento tiene un problema sistémico con el racismo y el abuso de poder. Jackson la miró a los ojos, su expresión inquebrantable. Creo que este departamento, como muchos otros, tiene áreas que necesitan reforma. Es mi trabajo identificar esos problemas y eliminarlos. El cambio no ocurre de la noche a la mañana, pero prometo a esta comunidad que haré todo lo que esté a mi alcance para reconstruir la confianza y restaurar la integridad. Las preguntas llegaron rápidas y furiosas después de eso, pero Jackson respondió cada una con la misma calma resuelta. Sabía que el camino por delante sería largo y lleno de resistencia, pero también sabía que no podía retroceder ahora. Demasiado estaba en juego. Dentro de la estación, el ambiente estaba tenso mientras los oficiales se reunían en la sala de conferencias para una reunión obligatoria. Jackson entró, su presencia era imponente a pesar de sus heridas. Escaneó la habitación, notando la mezcla de expresiones, algunas de apoyo, otras recelosas y unas pocas abiertamente hostiles. Dejemos una cosa clara, comenzó Jackson, su voz cortando el silencio. Lo que sucedió anoche es una llamada de atención. Es un recordatorio de que la placa que llevamos no es un escudo para nuestros egos ni un arma para esgrimir contra la gente a la que servimos. Es un símbolo de confianza, y si no puedes estar a la altura de eso, no tienes lugar aquí. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se hundieran. A partir de hoy, este departamento está implementando entrenamientos obligatorios sobre sensibilidad cultural, tácticas de desescalamiento y el uso adecuado de la fuerza.
Esto no es opcional. Cualquier persona que se niegue a cumplir puede entregar su placa. Un movimiento de murmullos se extendió por la sala, pero nadie se atrevió a desafiarlo directamente. Los ojos de Jackson recorrieron a los oficiales, su mirada desafiando a cualquiera a objetar. Cuando nadie habló, asintió. Bien. Ahora pongámonos a trabajar. Las siguientes semanas fueron un torbellino de actividad. Haley y Stanton fueron formalmente acusados de asalto y mala conducta, su juicio se convirtió en un rayo de atención pública. Jackson trabajó incansablemente, equilibrando las demandas de la investigación con sus esfuerzos para reformar el departamento. Celebró reuniones comunitarias, escuchó preocupaciones y aseguró transparencia en cada paso. Los cambios no llegaron fácilmente. Algunos oficiales resistieron las nuevas políticas, quejándose de corrección política y excesos. Unos pocos incluso optaron por renunciar, reacios a adaptarse a los nuevos estándares. Pero por cada oficial que se iba, había otros que se sumaban, ansiosos por ser parte de un departamento que realmente estuviese a la altura de su misión. Una noche, Jackson asistió a un foro comunitario en el ayuntamiento. La sala estaba abarrotada de residentes ansiosos por expresar sus opiniones. Algunos expresaron frustración, otros compartieron historias de injusticias pasadas y unos pocos incluso ofrecieron palabras de apoyo. Jackson escuchó a cada orador, su expresión pensativa y su resolución inquebrantable. Cuando llegó su turno de hablar, Jackson se levantó de su asiento y enfrentó a la multitud. Sé que la confianza se ha roto, comenzó, su voz firme. Y sé que las palabras por sí solas no arreglarán eso. Pero les pido paciencia y apoyo mientras trabajamos para reconstruir este departamento. El cambio no es fácil, pero es necesario. Y les prometo que no descansaré hasta que este departamento sea uno del que puedan estar orgullosos. La sala estalló en aplausos, una pequeña pero significativa señal de que la comunidad estaba dispuesta a darle una oportunidad. Meses después, el departamento era casi irreconocible. La cultura tóxica que había permitido que hombres como Haley y Stanton prosperaran, se estaba desmantelando pieza por pieza. Se trajeron nuevos oficiales, seleccionados no solo por sus calificaciones, sino por su compromiso con la justicia y la responsabilidad. Los cambios estaban lejos de estar completos, pero se estaba progresando. Una tarde, Jackson estaba parado en su oficina, mirando por la ventana a la bulliciosa estación abajo. Ramírez golpeó la puerta, una pila de archivos en su mano. Sheriff, estamos listos para el informe. Jackson se volvió hacia ella con una leve sonrisa. Vamos a hacerlo. Mientras entraba en la sala de informes, los oficiales se pusieron de pie, una señal de respeto que no siempre había estado allí. Jackson tomó su lugar al frente, su mirada barriendo la sala. Estas eran sus personas, imperfectas, pero dispuestas a aprender y crecer. Y estaba orgulloso de liderarlos. Por primera vez en meses, Jackson sintió un atisbo de esperanza. La lucha no había terminado, pero por primera vez, parecía ganable. Juntos, reconstruirían la confianza, restaurarían la integridad y crearían un departamento que verdaderamente sirviera a su comunidad. Y Jackson Pierce no se detendría hasta que esa promesa se cumpliera. Los meses se convirtieron en un año, y el pequeño y estrechamente unido pueblo de Clearwater comenzó a sentir el impacto de las reformas del Sheriff Jackson Pierce. El aire se sentía más ligero, la tensión que una vez latía bajo la superficie dando paso a un optimismo cauteloso. Aunque las cicatrices del pasado permanecían, ahora servían como recordatorios de resiliencia y el poder de la rendición de cuentas. El juicio de los exayudantes de Haley y Stanton había concluido con veredictos de culpabilidad. Ambos hombres fueron sentenciados a términos de prisión significativos, sus placas permanentemente revocadas. El pueblo vio el juicio desarrollarse con una mezcla de indignación y alivio, viendo justicia servida no solo para el Sheriff Pierce sino para un sistema que había permitido que su comportamiento quedara sin control. En la estación, la cultura había cambiado drásticamente. Los programas de capacitación implementados por Jackson no eran meras formalidades, eran rigurosos, exigiendo reflexión y rendición de cuentas de cada oficial. Los resultados eran evidentes.
Los oficiales que una vez resistieron las reformas ahora las abrazaban, su dedicación renovada se reflejaba en sus interacciones con la comunidad. La teniente Ramírez entró en la oficina de Jackson una tarde, su expresión brillante. Sheriff, creo que deberías ver esto. Jackson levantó la mirada de su papeleo, intrigado. Ramírez le entregó una tablet que mostraba un video de un segmento de noticias local. Presentaba a líderes comunitarios alabando los esfuerzos del Departamento de Policía por reconstruir la confianza y un montaje de oficiales interactuando positivamente con los residentes. Jackson lo vio en silencio, una rara sonrisa asomándose en las comisuras de su boca. Es un comienzo, dijo, su tono medido pero esperanzado. Es más que eso, respondió Ramírez. La gente está empezando a creer en nosotros de nuevo. Jackson asintió. Bien. Pero no nos detenemos aquí. Unas semanas después, se organizó una reunión en el ayuntamiento para marcar el aniversario de la transformación del departamento. Residentes, oficiales y líderes comunitarios se reunieron en el gimnasio de la escuela secundaria, el aire zumbando con anticipación. Jackson estaba en el podio, escaneando la multitud. Caras conocidas lo miraban de vuelta, familias que había luchado por proteger, activistas que habían exigido cambios, y sus oficiales que habían crecido a su lado. Tomando una respiración profunda, comenzó. Hace un año, nuestro departamento enfrentó un ajuste de cuentas. Nos vimos obligados a confrontar nuestras fallas, nuestros prejuicios y nuestra responsabilidad ante esta comunidad. No fue fácil, y está lejos de terminar, pero hemos llegado lejos. El público escuchó atentamente mientras Jackson continuaba, su voz firme pero llena de emoción. Reconstruir la confianza no se trata de grandes gestos. Se trata de acciones consistentes. Se trata de admitir cuando estamos equivocados y comprometerse a hacerlo mejor. Y se trata de estar juntos, como una sola comunidad, para asegurar que la justicia y la equidad no sean solo ideales sino realidades. Los aplausos llenaron la sala, creciendo más fuertes mientras Jackson retrocedía para invitar a otros a hablar. Uno a uno, los residentes compartieron sus pensamientos. Una madre soltera habló sobre sentirse más segura caminando con su hijo a la escuela. Un adolescente describió como un oficial que le había demostrado cómo cambiar su vida. Incluso los críticos admitieron que el progreso era innegable. Entonces, para sorpresa de Jackson, un rostro familiar dio un paso al frente, Elijah Turner, un pastor local que había sido uno de los críticos más duros del departamento durante los primeros días de la reforma. Turner se acercó al podio, asintiendo respetuosamente a Jackson antes de dirigirse a la multitud. El Sheriff Pierce y yo no siempre hemos estado de acuerdo, comenzó Turner, su voz profunda y constante. Pero he visto cómo se ha mantenido fiel a su palabra, incluso cuando no fue fácil. Ha demostrado que el cambio es posible, no solo dentro del departamento, sino en cómo nos vemos unos a otros como comunidad. Y por eso, lo agradezco. Los aplausos que siguieron fueron atronadores, y Jackson sintió un nudo en la garganta. Turner se volvió hacia él, extendiéndole la mano. Jackson la estrechó firmemente, el gesto simbolizando un nuevo capítulo para Clearwater. La velada terminó con una vigilia a la luz de las velas llevada a cabo en la plaza del pueblo. La gente se reunió bajo las estrellas, sus rostros iluminados por el suave resplandor de velas. Jackson estaba entre ellos, su corazón lleno mientras miraba alrededor. Por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso sobre sus hombros levantarse, reemplazado por una sensación de propósito y unidad. Mientras concluía la vigilia, Ramírez se acercó a él. «Lo has conseguido, Sheriff», dijo suavemente. «Has vuelto a unir a este pueblo». Jackson negó levemente con la cabeza. «Lo hemos hecho», corrigió. «Todos nosotros». Esto es lo que sucede cuando la gente no se rinde, unos con otros o con lo que es correcto. Ramírez sonrió, y juntos caminaron a través de la multitud, intercambiando apretones de manos y palabras de agradecimiento con los residentes. La mente de Jackson vagó hacia el futuro. Sabía que surgirían desafíos, pero ahora también sabía que el pueblo estaba listo para enfrentarlos juntos. Mientras las velas ardían bajo y la multitud comenzaba a dispersarse, Jackson dio una última mirada a la plaza.
La oscuridad ya no se sentía opresiva. En cambio, se sentía como un lienzo, listo para ser llenado con la luz que todos habían trabajado tan duro para reavivar. La lucha no había terminado, pero el espíritu de Clearwater estaba vivo y prosperando. Y el Sheriff Jackson Pierce no dejaría de proteger ese espíritu ni a las personas que habían depositado su confianza en él. Juntos, habían convertido un momento de tragedia en un movimiento de cambio duradero, y eso, sabía, valía cada batalla luchada. Y ahora, únete al movimiento por la justicia. Suscríbete, comparte tus pensamientos en los comentarios y haz de estas historias una parte de tu vida diaria. Juntos, podemos crear un cambio.